18:15, continuamos en Tarde a Tarde y vamos a hablar, Anita, de un tema realmente apasionante que tiene que ver, entre otras cosas, con la gira que completó Alberto Fernández y con el acuerdo de la Ruta de la Seda. Vamos a explicar un poquito qué significa, teniendo en cuenta la buena relación que se viene tejiendo hace bastante tiempo con China, un país realmente extraordinario que recomiendo que lo visiten porque es hermoso. Y cuánta incertidumbre, ¿no? También que genera para conseguir esa certidumbre deseada en un punto. Pero bueno, todos los detalles lo vamos a hablar con una voz más que autorizada para hablar de China. Gustavo Girado, especialista, ¿sí? En China y otros tantos títulos, ¿sí? Que si él quiere compartir alguno, pero más que una voz autorizada para hablar de lo que está pasando, ¿no? Entre Argentina y China ahora, de cara a lo que se viene. ¿Qué lectura hiciste, Gustavo, de esto que viste, de esta foto, ¿no? De Alberto en China y este acuerdo y esto que se viene, ¿no? De alguna manera. Sí, bueno, pasó bastante tiempo. Hay varias visitas frustradas, ¿no? A partir de la situación pandémica. Pero hay un par de momentos que tienen que ver con una situación coyuntural, que es el hecho de que Alberto Fernández en este momento sea presidente de la CELAC, que es la institución subregional que de alguna manera China eligió como su interlocutor privilegiado para las cuestiones birregionales, justamente. En términos políticos para China, el hecho de que esté el representante de la CELAC allí es bastante importante. Se cumplían también 50 años de la relación bilateral. Y Argentina tenía una serie de proyectos que ya a nivel bilateral habían sido trabajados bastante, pero que habían encontrado, bueno, la situación macroeconómica argentina y la delicadeza que tiene, había hecho que no tuviesen el flujo financiero suficiente. Y de allí que el año pasado Argentina, entre otras cosas, adhiriera como parte, se asociara al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, que es un canal, digamos, casi obligado para poder, ahora sí, adherir a una iniciativa política que es el mascarón de proa, digamos, del presidente Xi Jinping, que tiene ya varios años, todavía no ha cumplido 10 años, pero como proyecto sí, en la mesa chica, antes de que Xi Jinping se convirtiese en una persona tan importante para el Politburó. Y bueno, claro, es la primera de las 4 economías más grandes de Latinoamérica que adhiere. Colombia, Brasil y México todavía no han adherido. E implica eventualmente una gran cantidad de elementos, una gran cantidad de cuestiones para Argentina, principalmente para Argentina, mientras que para China claramente la virtud es política. Claro. Para Argentina, por otro lado, en cambio, sí, tiene un impacto bastante importante que eventualmente puede ser muy bueno. Gustavo, para explicarle a la gente, porque es una nueva palabra, la Ruta de la Seda, para explicar esto, era un proyecto de 2013 que tenía el gobierno de Xi Jinping y sin embargo, recién ahora estamos conociendo esa palabra o qué significa la Ruta de la Seda. Si le podemos explicar a la gente que está del otro lado por qué es tan importante para que se entienda no solamente la inversión, sino lo que significa pertenecer a este proyecto que por suerte ya es una realidad que tiene que ver con la integración a lo que significa China para el resto del mundo, ¿no? Porque te lo cuento y perdóname que te corte, es que, entre otras cosas, es muy difícil tratar de evangelizar acá en Argentina lo que significa y la importancia de China. Porque nosotros, yo siempre digo lo mismo, pensamos que los chinos es el supermercado nada más. Entonces, cuando vos hablas y tratás de difundir la palabra, bueno, ahora nos integramos a Ruta de la Seda. ¿Qué significa? Dijiste muy bien, la distancia cultural es mayor que la geográfica, esas muletillas que las que recurrimos los que nos dedicamos un poco a esto, porque efectivamente hay unas cuestiones que tienen que ver con nosotros creernos que estamos en el centro de las cosas, que somos mucho más importantes, pero realmente el impacto y la dinámica de las economías del Asia y del Pacífico es tan determinante al mundo de hoy, al punto tal que hoy un tercio aproximadamente del crecimiento mundial se explica solamente por la dinámica de China. Es decir, las cosas que China haga a nivel financiero, económico, comercial, inversiones, tiene impacto prácticamente en todo el mundo y no hay nadie que pueda quedar ajeno a eso. De hecho, todo lo que nos rodea en este momento, en esta misma habitación, todo, absolutamente todo, tiene alguna mínima proporción, por más pequeña que sea, porción de capitales chinos que la integran. Impresionante. Entonces, esa presencia tiene que ver con el trabajo que ha hecho China durante varias décadas de tratar de elevar el nivel de bienestar promedio de la población, ¿sí? Consolidando el régimen de partido único, el Politburó, etcétera, todas esas cosas que no vienen a la cuestión ahora. El proyecto de la nueva Ruta de la Seda tiene que ver con el reverdecer de alguna manera de la Ruta de la Seda, la época de Marco Polo, hace 2000 años, que
era el camino que por vía terrestre vinculaba a todas las especies y todo lo que iba desde el este, mirando el mapa de frente, desde la derecha hacia la izquierda, que iba cruzando todo el Asia meridional, Oriente Medio, y entraba por lo que hoy es Europa del Este hacia Europa continental o Europa occidental. China planifica 3 rutas terrestres y 3 marítimas hacia la primera década del siglo XXI, a través de las cuales una gran cantidad de proyectos de infraestructura, vías férreas, puertos, aeropuertos, rutas, para integrar todas las regiones inmediatas, en principio, todo el Cáucaso meridional. Una zona que requiere China que sea de paz justamente porque su despliegue por sobre Occidente lo requiere. Digo, en la medida que China ha ido creciendo, como te comentaba hace un momento, ha ido requiriendo de muchas más cosas de las que tiene. Es decir, no es que China no tenga soja, sino que no le alcanza. No es que no tenga petróleo, sino que no le alcanza. En su despliegue sobre Occidente, busca vincularse más estrechamente con economías que le permitan tener una relación política de largo plazo con economías confiables, proveedoras de lo que China no le alcanza. Claro. Agroalimentos y insumos energéticos, básicamente. Bien. Gustavo, pensaba, dos cuestiones. Pensaba en que Bolsonaro va a estar viajando también en unos días. Y pensaba en ese pedido de Alberto, ¿no?, de ingresar al BRICS. Y que después vaya Bolsonaro. ¿Tendrá algo que ver todo eso o es pura casualidad? No me gustaría hablar sobre eso porque simplemente me huele a rumor más que otra cosa. No tengo constancia. No tenemos certeza. No hay certeza de que eso haya sido oficial. No vi ninguna documentación, de hecho no trascendió nada todavía. Y me llama un poco la atención el hecho de que la forma en que eso trascendió. Así que si lo tomamos con pinzas. Absolutamente, está bien, absolutamente, porque el hecho, digamos, que Bolsonaro, precisamente, que se ha opuesto de entrada desde su gestión a la política del despliegue de China por sobre el subcontinente americano, es decir, Sudamérica, es bastante contradictoria porque un día dice que licita 5G con la presencia de Huawei y luego a la semana, a pedido del expresidente Donald Trump, dice que no. Entonces, hasta que no lo veamos ahí o no, sí, no podemos... o en todo caso en una documentación como un pedido argentino, por más allá de que Putin y Xi Jinping hayan dado el ok, pero en todo caso preferiría avanzar sobre cosas más concretas, como por ejemplo la cuestión de la misma aplicación en la ruta de la seda, ¿no? ¿Cómo se entiende que los opositores, esto no tiene nada que ver con el tema político en sí, ¿no? Pero ¿qué sentís vos, con prácticamente una vida dedicada a China, que haya gente o político, sea opositor, que esté en contra de esto? Teniendo en cuenta que eso es inversión, teniendo en cuenta que es desarrollo y tener en cuenta que ahora sí es tener presencia en el mundo. Mira, China es muy desconocida para nosotros y políticamente es un tema muy delicado. El Departamento de Estado, es decir, el gobierno norteamericano a través del Departamento de Estado ejerce una muy fuerte influencia sobre todo lo que existe debajo del río Bravo, desde México hacia el sur, y hay muchos países que son fuertemente dependientes de la política norteamericana. El problema básico está entre Estados Unidos y la República Popular China desde hace unos años y ha cobrado mucha visibilidad esa disputa, especialmente en algunos segmentos donde la disputa por la hegemonía es muy franca. Eso se ve en high-tech, digamos, en los segmentos de alta tecnología, donde realmente se disputan los espacios de poder. Sé que no tengo los minutos suficientes, pero todo este problema comercial e incluso que mucha gente en Sudamérica, en Latinoamérica en general, pero en Sudamérica en particular, se levante contra China o con voces políticas contra China, están estrictamente vinculadas a la necesidad norteamericana de que los intereses chinos no se desplieguen por sobre nuestra región. Esto sigue siendo históricamente una región de influencia geopolítica norteamericana, eso la República Popular China lo sabe, y de allí que avance con pasos sumamente calculados. En cambio, Estados Unidos, en virtud de que por primera vez en la historia, desde la Segunda Guerra Mundial, para ser francos, hasta aquí, ve que algunos segmentos de alta tecnología por primera vez se disputa su hegemonía, bueno, eso ha levantado unas voces de alerta muy importantes y ha hecho que por primera vez un país en vía de desarrollo como la República Popular China haga más patentes en los segmentos de alta tecnología que el Silicon Valley o las empresas de la Unión Europea en estos segmentos. Insisto con alta tecnología porque es allí donde se disputa el futuro. El 5G, Internet de las cosas, la nube.
las patentes todavía no se han registrado. Las normas no se han escrito. Los estándares no están. Entonces, el que llega primero, básicamente se queda con el mercado. La Segunda Guerra Mundial definió una institucionalidad sobre la cual hoy todavía nos movemos. Bueno, eso está crujiendo, porque eso es el mundo definido por los que ganaron. Bueno, cuando se definió ese planeta, Corea, Japón, China no estaban presentes porque habían perdido o estaban en guerra civil. Básicamente no eran importantes. Hoy son importantes, tienen empresas propias. Lo han hecho con mucho esfuerzo y esto da para muchos programas, claro. Pero hoy China, en ese marco, tiene una importancia fundamental. Y muchas cosas no se podrían explicar si no fuera por la potencialidad del mercado chino. La imbricación interempresaria, es decir, gran parte de la cantidad de empresas norteamericanas dependen del mercado chino, así como las empresas chinas dependen del mercado norteamericano. Esa vinculación es tan estrecha que se escapa bastante a las fuerzas políticas que hablan de blanco o negro en ese sentido. Y ahí voy a tu pregunta, Leandro. En ese sentido, el planteo sobre blanco y negro en Sudamérica queda totalmente casi grotesco. Sí, volviendo a lo puntual, sí, a esta gira de Alberto y esta revinculación, ¿no? O este paso nuevo quizás con un intento de un cambio de paradigma, ¿no? Respecto a Argentina con China. Sí. ¿Cuán posible es que se cumpla todo esto que quizás se firmó, se charló? Digo, porque ha pasado en visitas anteriores, en otros gobiernos, que después no se ejecutaron la totalidad de las obras, ¿no? Digo, ¿qué componentes tiene que haber para que todo esto se dé al 100% o al 90%, aunque sea? Mira, está muy bien tu pregunta y hay varias cosas en el medio, pero para mí el escenario es bastante diferente por varios motivos. Pero para sintetizar, el principal, bueno, no estaba en la iniciativa de la Ruta de la Seda, claro, que tiene dos canales de financiamiento muy importantes. Uno es el foro de la Ruta de la Seda y el segundo y más importante es este banco que mencioné hace un minuto. En el interín entre aquel momento que vos mencionabas y ahora aparecen los BRICS. Esto es una unión de un país muy importante en cada uno de los continentes que China gestiona. Entonces, aquella institucionalidad de la que te hablaba hace un instante, que está crujiendo, China, ¿qué le opone? Los BRICS, la iniciativa de la Ruta de la Seda, el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, la Organización de Cooperación de Shanghái, es decir, institucionalidad propia con sus valores y que integran sus formas, sus formatos, sus estándares. Entonces, viene China con lo que le sobra, que es tecnología, infraestructura y financiamiento. ¿Cuál es nuestra demanda insatisfecha? Financiamiento, infraestructura y tecnología. Hay una compatibilidad extraordinaria. ¿Qué es lo único que Argentina hasta ahora, en términos masivos, tiene para vender en forma competitiva a nivel mundial? Agroalimentos. Desde hace muchas décadas es así. Tiene muchas otras cosas, por supuesto, pero a nivel competitivo, a nivel global y en forma masiva. Agroalimentos. ¿Qué requiere China? ¿En qué tiene demanda insatisfecha? En agroalimentos. La compatibilidad es casi del 100%. Porque todo lo que ellos venden, nosotros lo compramos y todo lo que nosotros vendemos, ellos lo compran. Da la sensación que hay viento a favor. Sí, pero además muchos de los proyectos que vos mencionabas antes habían sido iniciados y Argentina, no solo por la pandemia, sino que cae en el autodefault de la ex administración Macri y los problemas que tenemos para regularizar la situación con el Fondo Monetario, claramente han traído una situación financiera muy delicada que ahora se solventaría sumamente con el financiamiento de estas entidades que te mencioné, pero además porque algunos de aquellos proyectos tienen intereses chinos muy concretos adentro y habían sido iniciados y no han podido progresar, como las represas hidroeléctricas en la Patagonia. Entonces, con muchos otros pasa algo parecido y en el ínterin, ¿qué sucedió? China se convierte en vanguardia tecnológica con la energía verde, con energía renovable. Argentina tiene un campo para atravesar en ese sentido muy conveniente. Ellos aparecen como oferentes de eso en calidad y cantidad. Hay una serie de elementos que conjugan los intereses en una forma extraordinaria. ¿Se esperaba el respaldo de China hacia la Argentina por el tema Islas Malvinas o fue una sorpresa? No, creo que fue un trabajo de la Cancillería muy bien realizado desde hace bastante tiempo. Entiendo que la tarea del embajador argentino Sabino Bacanarvaja allí tiene mucho que ver con esto. Y el hecho que quede plasmado en un papel es absolutamente original, notorio, y que ha levantado las voces de la Cancillería británica hace 48 horas, diciendo que no esperaban esto de China y que no puede ser y que no respeta nuestra soberanía. Y ayer ha salido la Cancillería china a decirle, bueno, pero entonces, ¿por qué ustedes nos mandan la flota al mar del sur de China? ¿Qué tienen que hacer ustedes aquí? Si podríamos mandar barcos directamente a las Islas Malvinas. Es muy interesante el contrapunto que se ha armado porque
los intereses del Cinco Ojos, del Five Eights, que son justamente los intereses de los países sajones, que desde la Segunda Guerra Mundial atizan permanentemente a los intereses chinos por fuera de sus fronteras, es un momento crucial porque en otro programa hablemos de Australia y Nueva Zelanda, que la están pasando muy mal en su relación con China y que son justamente nuestros competidores en ese mercado. Ay, nos dejó otro escenario ahí abierto. Te escuchaba, Gustavo, y pensaba, ¿no? Digo, quizás en la ansiedad misma, ¿no? De, bueno, ¿cuándo vamos a ver efectivas algunas de estas cuestiones que se plantearon en esta gira, ¿no? Insisto, porque te mencionaba de cuán posible es que se cumplan, sí, pero ya pensando en la política ya, como suelo decir siempre, digo, traducida al territorio, bajada al territorio, el impacto de esta política firmada. También eso suena, digamos, lo veo con viento a favor en este sentido. Si el que hasta ahora es un preacuerdo con el Fondo Monetario se convierte en un acuerdo, se firma y hay un par de años de gracia, como suelen decirse, en los cuales no pagamos intereses, Argentina tiene un espacio bastante interesante para estimular el consumo, estimular la demanda. Es decir, hay un impulso, vengo de la economía, un impacto por el lado de la demanda agregada muy importante. La inversión pública argentina, con la falta de fondos que hay, se podría muy bien soliviantar con la presencia de inversión china, tanto privada como pública, y en joint venture, que es a lo que yo estimulo y promuevo, que es la asociación de empresas chinas en Argentina. ¿Por qué pienso que esto podría ser posible? Porque hay una interesante capacidad en Argentina para transformar la proteína vegetal en nuestro territorio en proteína animal, porque siempre nos quejamos de que le vendemos el producto primario sin transformar. En cambio, si vos atraes el capital chino, estatal o privado, o mixto en todo caso, sí, para producir aquí, transformar aquí la proteína, vos podrías conseguir que el salario que aquí se pague sea mayor, que el empleo crezca, por supuesto, y toda la dinámica que trae un círculo virtuoso. Esto es, capitales extranjeros que vienen al país, se radican para producir, para exportar desde Argentina con un mercado determinado, en el cual no correrías tanto riesgo de que te cierren el grifo porque están sus intereses enclavados aquí. No sería cuestión de que tuvieses problemas. El problema lo tendrían los españoles vendiéndole cerdos porque no son los capitales chinos los que lo están haciendo así. Si los estuviesen haciendo aquí, habría muchas más dificultades para que te cierren el grifo y vos tuvieses un problema de Pero, falta. perdón, 2023 vamos a poder mirar para atrás y decir, ah, mira, ¿la gira con China tuvo efecto? Yo creo que sí. Básicamente. Sé que necesitan respuestas cortas. Yo creo yo necesitaba sacar la ansiedad con una fecha. Nosotros, para poder negociar, nosotros, por ejemplo, vos te sentás en una mesa, somos argentinos, igual que los italianos, y nos damos la mano y negociamos al instante lo que se necesita. En China es más complicada la negociación. Si nos puedes contar cómo es negociar con China. Contanos cómo es negociar con China. Es una cosa impresionante. Se ríen. Me ha pasado. Por eso no lo hice del sector privado. Yo no he tenido... Yo estudié y aprendí, y de vez en cuando lo enseñé, el tema de dar la tarjeta con las dos manos, que tiene que estar escrito en inglés y en chino, que no puede haber 4 en una mesa porque el número 4, mencionado en chino mandarín, significa, tiene una mala performance porque se parece mucho a la palabra muerte. Somos 3 acá, por suerte. Pero no estamos negociando. No envolver los regalos en papel blanco porque es el de luto, digamos. Mirá. Hacerlo en rojo, que es el de la aventura. Claro. Hay una enorme cantidad de tips. Y a mí me tocó hacerlo del Estado en Cancillería, en Agricultura o en el Ministerio de Economía. Entonces es distinto, pero sí, es cierto, estás hablando con gente que tiene una cultura milenaria, sí se nota, si esa es la pregunta, se nota bastante, están muy interesados en conocerte y no pasa tanto por el papel firmado, porque así ha aparecido la ASEAN, digamos, como Organización del Sudeste Asiático de Integración, así hay muchos procesos que vinculan a la política china con sus vecinos y con el resto que surgen a partir de un tipo de vínculo que se da a través del tiempo. Ellos creen mucho en el guanxi, que es el tipo de vínculo, que vos lo debes saber bien, Leandro, el vínculo que se establece persona a persona, que si vos realmente haces la inversión que cuesta mucho hacer, claramente estás muy lejos, estás a mucha distancia, es muy costoso ir, ellos tienen en cuenta eso, por eso lo aprovechan. Claramente estás en desventaja si vos vas por su mercado, y más aún cuando los italianos van por lo mismo, los franceses van por lo mismo, claro, los norteamericanos, y vos estás efectivamente en desventaja, pero también es cierto que si lo conseguís, tenés un comprador forever, tenés un comprador de mucho tiempo confiable, con el cual podés establecer una relación personal
si estableces la relación personal, conseguís el negocio y a partir de allí, si vos te comportás como ellos pretenden que vos te comportes, tenés un comprador seguro en el futuro. Esto dan prueba cabal, digamos, una gran cantidad de empresas que hoy se han instalado en el mercado chino y que destinan una gran parte de sus productos a ese mercado. Arco es una emblemática también, no solo para ese pasivo, pero hay algunas de vinos. Supermercado. Sí. Sí, por supuesto. Hay varias, pero conseguir distribuidor y comercializador allí es fundamental. Y es una tarea misionaria que vos conocés. Hay que hacer mucha educación al respecto, hay que trabajar mucho, pero evidentemente los resultados son sumamente positivos. Pero no, claro, requiere inversión. Aprender chino mandarín también es un buen recurso. Una gran inversión. Pero es una inversión, sí. Bueno, ahora mucha gente joven lo estudia, me parece extraordinario, lo aplaudo, digo. Sí. Gustavo, quizás me corro un poquito, pero ya que tenemos a China sobre la mesa, siempre que hablamos de Argentina y pensamos en este problema estructural que tenemos, que es la pobreza, siempre pienso, digo, ¿por qué no podemos mirar a China y ver o tratar de entender qué hicieron para ver si aunque sea podemos imitar algo? ¿Es muy utópico eso? Sinceramente creo que sí. Es muy difícil trasladar la experiencia china y la verdad es que hay pocas cosas tan diferentes como las formas culturales incluso que nos caracterizan y que los caracterizan. La verdad la diferencia es notable. Pero si hay algo, y que también hay un eco con la historia argentina, tiene que ver con la planificación. Y el hecho de que ellos hayan hecho de la planificación un ejercicio ministerial, digamos, básicamente una cultura, y que vos tengas un presidente como Xi Jinping hoy, que ha cumplido con todos los requisitos que se requieren para ir ascendiendo desde un militante de base en el partido para la región, el municipio, la provincia, el ministerio y ahora el máximo escalafón en el partido, en la milicia y en el gobierno. De esa manera vos sabés que no puede haber un Donald Trump apareciendo, conduciendo la economía más importante. Claro. O esas personas que aparecen que porque tienen dinero, no, básicamente no hablo mal de un sistema, sino que básicamente es para tener respeto de algo que funciona de una manera muy diferente. Entonces, esas maneras hacen de la planificación un culto. Y el cumplimiento de los planes quinquenales tan estrictamente, tildando básicamente en forma cotidiana, con la flexibilización que les requiere un mundo que es tan cambiante y que en la medida en que ellos se despliegan por sobre el resto del mundo y se integran aprendiendo y absorbiendo con un yin y yang que los caracteriza, es decir, con nunca un final, pero en todo caso todo el tiempo modificándose lo suficiente como para que esa adaptación tenga un paso hacia adelante siempre en definitiva. Nosotros tuvimos procesos similares en los 40, en los 50 y incluso en los 60, que formaban gran parte de lo que era entonces el Ministerio de Economía, y los departamentos de planificación fueron muy importantes. Esos son los momentos de mayor crecimiento de la República Argentina en una secuencia de serie anual. Esas historias no están totalmente, están en nuestros genes parcialmente, pero claramente requerís de procesos políticos que tengan una suerte de continuidad y que no sean tan contradictorios unos frente a otros. De allí que los 12 años con Cristina Fernández de Kirchner en 2 periodos y antes con Carlos Néstor Kirchner, vos hubieses conseguido una política exterior que te permitió alcanzar 52 acuerdos con una economía que hoy es la primera del mundo y en todo caso será la segunda, pero básicamente ellos sabían quién era el interlocutor que tenía al año siguiente del otro lado de la mesa. Durante décadas vos enviaste un presidente o presidenta o representante del gobierno con una gran cantidad de empresarios diciendo a partir de ahora la relación con... Mientras que el interlocutor chino era siempre el mismo. Claro. Era siempre el mismo que veía cómo siempre vos ibas con una actitud fundante y desde este lado no. Entonces, la continuidad en las políticas, independientemente de quién está a cargo de la gestión del Estado, es absolutamente central. Y ahí sí podés, supongo yo, pensar, pues no estoy, digamos, integrando el Ejecutivo, pensando en que podés llegar a aprovechar un poco parte de la enseñanza con un criterio más propositivo y que no tenga que ver con cuestiones culturales. No necesitas un régimen de que prácticamente funge como de partido único, ni necesitas que el proyecto sea colectivo. Sería extraordinario que fuese el proyecto de Argentina un proyecto colectivo, pero bueno, nos conocemos, digo. Es un régimen justamente muy permeado por
el criterio individualista, ¿no? Muy permeado por el hemisferio norte occidental. Bien, bueno, Qué nos placer quedaríamos escuchar, horas y no, horas. olvidate. Sí, Tengo tantas Gustavo, preguntas. sí, un placer. Te vamos a molestar, me parece. Porque lo que se viene, ¿no? De cara a después de esta gira, ojalá que sea así tan prometedor como al menos dejó estos últimos días. Hay que seguir evangelizando. Yo soy optimista y los próximos 2 años me parece que pueden ser centrales porque las cosas ya habían sido comenzadas y creo que esto es lo que faltaba para que puedan recobrar, ponerlos en track, ¿no? Ponerlos arriba de las vías de la ruta que ellos están creando justamente para ir con sus estándares, Sí. sus normas. Ay, Creo que Buda te escuche, Gustavo, por los más de 50 millones de argentinos. Mira, muchas gracias. No, Un por favor, placer gracias a usted por la tenerte. invitación. Gustavo Girado, especialista en China. Un placer tenerlo, la verdad. Sí, ya están proyectando para el 2050 y en el mundo deportivo se han juntado y quieren salir campeón del mundo en el 2030. Yo no sé si lo van a lograr, pero que van a hacer todo lo posible, bueno, para que vean con qué país estamos tratando y qué importante es para nuestro país, bueno, firmar este gran acuerdo de la ruta de la Sí, seda. y entender, ¿no? También cómo este momento de China y todo lo que pasó para llegar a esta actualidad. Nos vamos a una pausa, ya venimos con más tarde.